Q o búscanos en Facebook como Radio UAC 89.5 FM. Radio Universidad 89.5 FM, más cerca de ti. En Radio Universidad 89.5 ponemos a la disposición de nuestra audiencia el nuevo número para mensajes de texto 442-344-1404. 442-344-1404. Radio Universidad 89.5. En comunicación constante contigo. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta, vamos a hacer una serie de programas conforme, ahí los vayamos programando de investigación de un tema que nunca antes habíamos tocado, historia de las haciendas, cuál era su rol, cuándo se construyeron, algunas todavía están activas y tienen mucha historia. Este es un trabajo de campo que nos estamos proponiendo y en esta ocasión tenemos de la hacienda de Chichimequillas como invitado al médico zootecnista, médico veterinario Alejandro Amieva, que es nuestro invitado. Me acompaña Claudio Márquez Pasi. En controles técnicos tenemos Erika Reyes y les habla aquí al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Este va a ser nuestro programa, nuestros teléfonos, teléfono en cabina, 4421-921293. Si usted quiere mandar un mensaje escrito, lo puede hacer al 442-344-1404, es el WhatsApp de la Universidad Autónoma de Querétaro, y estamos ahorita en Facebook, en la página de la Radio 89.5 FM Universidad. Ahí también nos puede ver y mandar sus preguntas, saludos, todo lo que pues ustedes gusten. Y saludamos a Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muy halagado de estar con ustedes. De acuerdo. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Raúl. Muchas gracias aquí por la invitación también, a la orden. Sí. Pues estamos aquí al pendiente, ¿no? Vamos a ver qué nos platica Alejandro, sí, ¿no? Sobre... Sí. Primero quisiera, antes que nada, pues que nos dieras una breve reseña de quién eres, de dónde vienes, qué has estudiado y todo para que te conozca nuestro auditorio y luego empezamos, digamos, con las preguntas de la hacienda. Muy bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Amieva Vázquez del Mercado. Soy originario de la Ciudad de México, aunque toda la vida he estado por estos rumbos ahí en el rancho. Soy médico veterinario zootecnista. Estudié en la UNAM en México y di clases en la UNAM, aquí en la universidad, en la UAC y en el TEC de Monterrey. Y me dedico a la práctica privada.
en medicina y cirugía de equinos, y al rancho, ¿no? Ahí en la hacienda, ahí estamos la mayoría del tiempo. Perfecto. Tú me decías, bueno, antes de comenzar el programa, que diste clases aquí, en la universidad. Sí, cuando empezó la carrera de veterinaria, que era, las clases las dábamos en Amazcala, que es donde empezó. En aquel entonces el director era el doctor Eduardo Cabello, y ahí estuve dando clases los primeros 2 años de cuando empezó la carrera, y después regresé otra vez como 3 años después, que me buscaron los alumnos que había tenido en primera y segunda generación, a que les diera el tema de caballos, que no se consideraba como materia, sino se hacía como taller, porque no lo consideraban como una especie productiva como tal. Entonces, se daba más bien como taller. Muy bien. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en el tema. No sé si quieras, digamos, hacer una introducción, Claudio, del lugar, de la hacienda y todo, bueno, de lo que estábamos platicando. Pues sí, creo que al auditorio le interesará mucho saber que aquí don Alejandro, como propietario de la hacienda de Chichimequillas, que es una de las haciendas, pues yo creo que quizás más importantes del estado, por su historia, por su antigüedad y por lo que representa en todos sus sucesos históricos que han sido encadenándose, el cambio de propietarios, en fin, ¿no? Quizás aquí pues lo que sería interesante que nos empezaras a comentar un poco desde cuándo es de ustedes, cuántas generaciones han sido propietarios, y pues qué se sabe más hacia atrás, y sobre todo pues que yo creo que una de las características más importantes que yo he detectado es que esta hacienda pues está dentro de la ruta del Camino Real Tierra Adentro, que esa es yo creo que una de las características más importantes, ¿no? Sí, bueno, primero, no soy el único propietario, es una copropiedad, ¿sí? Bueno, si quieres empezamos, si quieres un poquito antes de que la adquiriera la familia, o si quieres empezamos a partir de... Sí, mejor empezamos con unos saludos que nos han llegado. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, mira, está Luis Reyes Vázquez, dice, muy buenos días, muy interesante el tema de hoy. Maggie de la Torre, lista para escucharlos con mucho interés en este nuevo tema, saludos al panel. Pepe González García Granado, saludos desde la Ciudad de México, buen sábado. Y Leti Garfias, que nos escribe, dice, buenos días, maestro Raúl, Claudio, y saludos cordiales para ustedes y para Alejandro Amieva. Bueno, ese es para, digamos, los saludos que están ahí, y adelante. Pues muchas gracias. Bueno, en la familia, la hacienda pasa a la familia por un trueque que hizo Remigio Noriega Lazo, que era mi bisabuelo, con los propietarios que eran de Chichimequillas, que eran la familia Araoz y Feliu. Eso fue, se dice que él llega en diciembre de 1894 a Chichimequillas, y él permuta la hacienda de Chichimequillas por la hacienda de Coahuistla, en Morelos. O sea, cómo fue el trato y eso, pues no lo sé. Pero es allá por Anenecuilco. Allá sí, hay las tierras de Emiliano Zapata. En las tierras de Emiliano Zapata. Así es, sí. Que, para decir algo, el papá de Zapata y Zapata se dedicaban, hasta donde yo sé, a arrendar caballos, a cuidar caballos. O sea, era, dentro de esa época era gente... No era gente humilde, sino que era gente relativamente pudiente porque tenían una profesión. Y Zapata trabajó un tiempo en la hacienda de Coahuistla cuando fue de mi bisabuelo, antes de 1894, cuando era jovencito, junto con el papá. ¿Sí? Ya después les platico una anécdota de la Revolución. Entonces, cuando hicieron esa permuta, la familia Araoz se va a Cuautla, y Remigio Noriega llega a Chichimequillas. Chichimequillas
ya se había dividido, porque antes se llamaba San Vicente Chichimequillas. Cuando adquiere Chichimequillas, que era más o menos, en extensión era más o menos desde donde cruza el río la carretera que baja del Penal, a la altura de San Vicente Ferrer, hasta la punta del Pinal del Zamorano, ¿sí? Eran más o menos alrededor de 22,000 hectáreas, que era mucho más chica que la Hacienda de Lobo. La Hacienda de Lobo era mucho más grande para ese entonces, pero pues no dejaba de tener 22,000 hectáreas, ¿no? Entonces, él llega y empieza a hacer muchas mejoras, porque no había. Entre una de ellas fue cuando construyeron la presa El Pilar, que está camino a la Laborcilla, la cual se reventó, se rompió, y después construyó la presa del Carmen, que existe todavía, ¿sí? Que después también, se dice que por un temblor, en 1917 también se reventó, y después se reconstruyó en 1950 y tantos, ¿no? Y después se volvió a realzar otra vez. Hizo también un distrito de riego muy grande. Todavía existen muchísimos de los bordos entre Santa María Begoña y Chichimequillas, toda esa parte, todo el excedente del agua que bajaba, se llenaban muchos bordos, como el bordo de Santa Amalia, San Joaquín, el bordo de Chichimequillas, y lo que era la laguna. ¿Sí? Entonces, realmente retenían muchísima agua para tener riego, aunque Chichimequillas era una hacienda más ganadera, y eso, por su orografía, por su forma, no tenía tantísimas tierras de cultivo, ¿sí? Para la extensión que tenía alrededor de 1,000 hectáreas de cultivo, nada más, 1,500. Y todo lo demás eran potreros, se explotaba la madera, el piñón, todo eso, ¿no? Entonces, ya después de que hizo todo eso, pues ya empezó a funcionar realmente como un lugar productivo, ¿no? Hay un escrito que se hizo en 1918, después de que se reventó la presa, de lo que se producía en la hacienda antes de que se reventara la presa, y lo que se produjo en la hacienda el año siguiente, en 1918, que fue mínimo. De ahí la importancia del agua, que ahora es un tema muy sensible, ¿no? Entonces, pues él, haciendo una reseña, ahora que estamos aquí en el Cerro de las Campanas, no sé si le suene abril de 1864, la goleta El Novara, que es donde llega Maximiliano. Pues en la misma goleta El Novara vino mi bisabuelo. No más que él venía boleándole los zapatos a Maximiliano allá en el fondo de la goleta, ¿no? Y llegó a México a trabajar a una tienda de un paisano. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? Remigio Noriega Lazo. Remigio Noriega Lazo. Sí. Entonces... Y llega a trabajar a una tienda que se llamaba El Borrego, ahí en la Ciudad de México. Y dormían en el mostrador, o sea, tal cual, ¿no? Y después ahí... Pues ya otro día, si quieren, les platico toda la historia de cómo llegó a tener todo lo que tú, pues digo, ahí en Chichimequillas, y ya estando él en Chichimequillas, pues una de las gentes que conoció él, que fue amigo de él, pues fue don Porfirio, de una manera o de otra, ¿no? Entonces llegaba en algunas ocasiones. En aquel entonces, como ustedes saben, se viajaba en el tren Olivo, ¿sí? De la Ciudad de México. Entonces se bajaban en lo que era la estación de La Griega, donde está ahora la presidencia municipal, ahí del Marqués, y de ahí se iban. ¿En ese mismo casco ahí era la estación? ¿O? Estaba junto, ahí está pegado el ferrocarril, sí. Todavía existe ahí los cimientos de la estación de La Griega. Y se iban a Chichimequillas, ya sea en aquel entonces en un coche de caballos o eso. Y también se iban en un sistema de vías de cubil, como los que hay en Mérida, los que usaban para mover el Anaquén. En la Hacienda de Lobo, que llegaba hasta Mascala, toda esa parte, la Hacienda de Lobo tenía toda una red de vías de esas de cubil, y llegaba hasta Santa María Begoña, que es pegado a Chichimequillas. Entonces iban ya sea por las vías o por el Camino Real, pasando por
salían de ahí y luego llegaban a la Griega, pasaban por lo que se conoce la Angostura, que es donde asaltaba la famosa Carambada. Ok. Sí. ¿Sí? Y de ahí ya pasaban por Amazcala, llegaban a Chichimequillas. Otro de los personajes que llegó a Chichimequillas siendo propiedad de ¿cómo se llama? De Remigio Noriega. Bueno, ya él no le tocó porque él murió en 1930. Fue Carranza. También llegó a Chichimequillas. Sí. ¿Sí? Ok. A finales del 16, principios del 17. Sí. Ok. Y no sé antes si de comenzar a hacerlo Con el constituyente. exactamente, no sé si ustedes hayan oído la anécdota esa de que se durmió en las barbas de Carranza. Ujú. ¿Sí? Eso sucedió después de una comida ahí en la hacienda. Salieron a dar una vuelta en coche y uno de los tíos, tío Luis, creo, pues después de comer y todo, ya se imaginarán, pues el vinito y ¿cómo se llama? Pues con el solecito y se mecía ahí recorriéndolas. Entonces quedó dormido y se le durmió en las barbas a Carranza. Entonces ahí la anécdota esa de se durmió en las barbas de Carranza, por ahí llevan en 2, 3 lugares donde lo leo. Entonces yo creo que sí fue cierto. Ya, ahora sí viene la prueba, ¿no? Sí, después de eso, pues viene otro de los, pues el reparto agrario, y ya la que estaba ahí era mi bisabuela con todos mis tíos, que era muy extraño porque era de las pocas haciendas donde las gentes vivían ahí. Cuando vino la revolución, pues muchos se fueron a Francia, se fueron a España, se fueron a todos lados. Ellos ahí se quedaron, o estaban en lo que era la hacienda de Aragón, que era donde estaban en México, que está pegado a la villa, o estaban en Chichimequillas, pero cuando llegaron a repartir, ¿sí? Pues ahí estaban, ¿no? Y una de las cosas parece mentira, pero muchas veces se dice, no, es que las haciendas trataban muy mal a la gente y esto y lo otro. Pero, por ejemplo, en Chichimequillas todavía existe lo que era la escuela que hizo mi bisabuelo y la gente no era analfabeta, ¿sí? Ahí el analfabetismo empezó más o menos alrededor de 1930, un poquito antes de 1930, hasta 1950 y tantos, principios de los 60. Pero mientras en esa que no época hubo escuela, pero antes no tenían ese yo problema. conocí, yo de chamaco, a todos los que trabajaban ahí, porque por ahí hay gente muy, muy longeva, todos sabían leer y escribir, Vaya. todos, porque de chamacos tenían que ir a la escuela. Yo sé que en aquel entonces, pues, todo mundo trabajaba en los ranchos, ¿no? Hasta los escuincles. Oye, tenemos una pregunta de José Quesada Fox. Dice, buenos días, y pregunta que qué ha sido de Remigio Amieva. Mi tío Remigio, él, él murió ya de todos los hermanos, ya nada más queda mi tía Cristina. Sí, de todos, que eran como 7, 8, sí. Ya nada más queda, que fueron los que, bueno, ya que pregunta, la hacienda pues, era de la familia, luego los hijos de ¿cómo se llama? De Remigio y de Pilar Mestas, ¿cómo se llama? Pues, como la época y todo, pues, fueron ya los hijos, pues, al papá le tocó trabajar desde los 12 años, pero pues ya los hijos, pues, eran unos medio baquetones, ¿no? Bueno, para nada, entonces no trabajaban en nada. Sí. A mí me comentaban mis tíos, mi papá, que el primer condominio que existió en Querétaro fue en Chichimequillas, porque había cuartos que eran de otras gentes, porque todo vendían, ¿sí? Qué barbaridad. Entonces eso ya se iba a perder, entonces el Banco de México puso un interventor, que era el señor Chávez Méndez, y le dieron la oportunidad a los hijos de Pilar, que era mi abuela, de recuperar la hacienda. Entonces, en realidad, casi se perdió, y entre todos los hermanos, incluyendo mi papá, pues la volvieron a recuperar. Se puede decir que la volvieron a comprar en lo que quedaba de la hacienda. Sí, o sea, O sea, se la compraron a los
dueños que estaban ocupando, bueno, si se podían llamar dueños. La recuperaron porque la tenía intervenida el Banco de México. Okay. Entonces, pues a trabajar y entonces otra vez a rehabilitar los bordos, a levantar la presa, a todo eso, y entonces pues sí se logró recuperar otra vez. Y uno de ellos era de los que trabajaba ahí. ¿Por qué año fue eso, más o menos? 1950 y... más o menos en 1951 fue cuando empezaron a recuperarla otra vez. Sí. Una pregunta, Alejandro. Para los que no están ubicados, ¿dónde se encuentra esta hacienda? ¿Cómo se van? Digamos, ¿qué delimitaciones tiene o bueno, cómo podrían llegar? Mira, la hacienda de Chichimequillas se encuentra en el municipio del Marqués, pegada a la comunidad de Chichimequillas, que si van de Querétaro, bajan por el Penal, y luego la hacienda de Chichimequillas, bajando del Penal, se encuentra a la izquierda de la carretera que baja del Penal, como a 1 kilómetro, kilómetro medio más o menos, cuando mucho. Ahí se encuentra. Y de la carretera 500, si van por la carretera 500, al llegar al poblado de Chichimequillas, el poblado está del lado derecho y la hacienda está del lado izquierdo. Si van de Amascala, La Griega, ese rumbo, ahí es donde se encuentra, sí. Y se encuentra a la vera del Camino Real. La 500 es donde no llegamos, ¿no? La que se ve, vamos bajando y se ve, digamos, donde termina la bajada, del esa Penal. Es la 500 del Penal. Sí, nomás que está la carretera original, que era hasta donde que terminaba en Chichimequillas, y luego hicieron la que está más adelante, que esa sale hasta la carretera de San Luis. Ah, sí. ¿Sí? Pero originalmente terminaba en Chichimequillas, ahí es donde terminaba, sí. Ahora, actualmente estas haciendas pues son nada comparado en superficie a lo que eran, ¿no? ¿Qué superficie actualmente tiene estrictamente Chichimequillas, digamos, quitando el mesón, porque sí es otra propiedad, ¿no? Pero que de origen serían el mismo perímetro, vamos a decir, sí, de origen, ¿no? sí, o sea, Pero hoy lo que es estrictamente Chichimequillas, ¿de qué superficie estamos hablando? Lo que es la hacienda, sí. Lo que es la hacienda, del casco, incluyendo los corrales y esos, lo que son un poquito más de 9 hectáreas. 9 hectáreas. ¿Sí? Más o menos calculamos que de construcción tiene alrededor de 30,000 metros cuadrados. Ahí sí cayó la reforma agraria sin piedad. Sí, ahí cayó el ejecutor, ahí comió con mi bisabuela 2, 3 veces. Porque volvemos a lo mismo, porque la gente no quería las tierras. ¿Por qué? Porque en aquel entonces en la hacienda existían los medieros. ¿Y esto qué es? Los medieros eran, la hacienda tenía los trabajadores, y esos mismos trabajadores, la hacienda les daba tierras a trabajar, ¿sí? Entonces ellos trabajaban la tierra, que eran pues pedazos de tierra no muy grandes, de unas 8 o 10 hectáreas. Y ellos se encargaban del personal y todo. Y ellos se encargaban, ahora sí que en la época de que podían sembrar ellos, sembraban esa tierra para ellos, y se llamaban medieros. Como subcontratistas o algo porque así. De lo que salía de la cosecha, que principalmente era maíz, frijol, garbanzo, lenteja, depende de donde sembraran, ¿cómo se llama? La mitad de lo que sacaban, ¿sí?, era para la hacienda, pero la gente de la hacienda, los que trabajaban ahí, y el mismo mediero, cosechaban. O sea, el mediero no cosechaba la hacienda por su cuenta, y entonces ellos se quedaban con la mitad de todo lo que salía. ¿Sí? O sea, era un plus que tenían. Otra cosa que tenían era cuando se casaban, les daban un terreno, y ellos tenían que ellos construían, les acercaban todo el material, ellos construían, y ya que terminaban de construir, la gente de la hacienda les techaba las casas. O sea, no era todo te lo doy, o sea, todo tenía que haber un esfuerzo también de la otra persona, ¿no? Sí. Eso es muy interesante, esto que platicas. Entonces, antecedente del Infonavit, ¿no? Claro, entonces, no era todo te lo doy o hazlo tú y hazle como puedas, ¿no?
Por ejemplo, cuando se reventó la presa en 1903, la presa del Pilar, esa vez sí hubo muchos muertos porque se reventó de noche. Entonces, el poblado de Chichimequillas antes estaba alrededor de la hacienda, que es lo que se llamaban los acasillados, que en muchas haciendas todo el pueblo está alrededor de la hacienda. Entonces, el agua, pues hizo una matazón de gente, porque se reventó de noche. Entonces, como la hacienda está pegada al río, Tragedia. ¿sí? Al río del Pinal, que es afluente del río Querétaro, se movieron un poquito más hacia un lado. Cuando se reventó la presa del Carmen en el 17, se reventó un 24 de diciembre. O sea, les dio su Navidad. Pero se reventó de día, entonces les dio tiempo, se empezó a reventar, entonces dieron tiempo, entonces la gente se pudo. Sí, se dieron cuenta. Sí, la gente se escapar. empezó a subir a la parte alta y pues no hubo muertos, nada más puros daños materiales. Entonces fueron a vivir a un cerrito que está ahí pegado al pueblo de Chichimequillas, que se llama el Cerro de las Mujeres. Y en aquel entonces, mi bisabuela, pues dijo, no es posible que esta gente viva trepada en un cerro. Entonces les dotó lo que es ahora el poblado de Chichimequillas, que quedó como un fondo legal, o sea, no es ejido ni es nada. A cada familia, pues en aquel entonces no era tanta gente, ¿sí? Ahora el poblado de Chichimequillas tiene alrededor entre 13 y 15 mil gentes. Pero en aquel entonces no era tanta gente. Entonces, les dio a cada trabajador 1 hectárea para que se fincaran. Pero pues la explosión demográfica está buena, ¿no? Claro. Entonces cada trabajador de esos tuvo 8 o 10 hijos, entonces pues la hectárea la dividieron en 10 y ahora ya pues ya está dividida como en 100. Exacto. Cada hectárea, ¿no? ¿De qué año estamos hablando ahí cuando se hizo eso, más o menos? Cuando la gente se fue ya a... O sea, cuando hicieron esa partición y todo eso. Esa partición fue más o menos en 1935. Okay. ¿Sí? Que es entonces quedó como fondo legal. Entonces las gentes son dueñas de sus terrenos y no tienen... Muy pocos han querido escriturar, pero son dueños de sus terrenos, de sus parcelas. O sea, estamos hablando que ya estaba Cárdenas en la presidencia. Sí, ¿no? claro. Pero momento. Como todavía cuando se hizo la repartición, volviendo a eso, como todos estaban ahí, entonces Chichimequillas todavía se quedó con unas parte de las tierras, de las 22,000 hectáreas, la familia se quedó como con 6,000. Lo demás todo se repartió. Y ya por producto de esa reforma agraria. Claro. Entonces, o sea, fue de fuerza. Entonces todos estaban repartidos. Entonces se quedó repartido en fracciones. La fracción primera, segunda, hasta la octava. Para cada miembro de la familia, okay. ¿Sí? A unos tenían extensiones muy grandes que eran partes de potreros, cerros, otros con extensiones más pequeñas que eran partes de cultivo, pero pues todo eso lo fueron vendiendo, fraccionando, porque pues sí les gustaba mucho la buena vida. Con decirles que en una vez que cuando cumplieron creo que 18 años los más jóvenes, que eran tío Ángel y tío Carlos, bueno, que Ángel en realidad se llamaba Guillermo, hicieron una corrida de toros en el patio de la hacienda. Y una de las trocas la usaron de toriles. O sea, para las fiestas eran buenas. Por ahí en la hacienda, todavía por ahí hay un libro, si ustedes ven lo que se compraba, era pues, cosas que no se producían ahí, ¿no? Todo lo demás, ahí se producía. Ya estamos cerca del medio tiempo. Tenemos aquí un aviso, Asociación Cultural El Hércules, Ulises Ordóñez. Saludos al panel, muy interesante el tema. Saludos, Ulises, y también aquí que nos llegó al WhatsApp de Radio Universidad. Yo estoy de acuerdo con Marco. Si gustan, podrían abrir otro. No, es otra cosa. Sí, es de. Sí, pensé que era de. No, sí es de Radio Universidad, ¿verdad? En este país nos acostumbramos. Sí, no tienen que ver, es otra cosa. Bien, amigos, estamos a la mitad de nuestro tiempo.
nos tenemos que ir a la identificación de nuestra emisora, un poco de música que nos va a poner aquí Erika Reyes, y regresamos inmediatamente para la segunda parte de la entrevista a Alejandro Amieva. Adelante, Erika. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Cuando defiendo la
amigos míos, ya estamos iniciando la segunda parte de este programa. Saludos a Mirna Escobar, pendiente de Chichimequillas. Buen día, dice. Y pues continuamos con lo que estábamos. Cárdenas entró en el 34, ¿verdad? Sí. Claudio. Sí, pues estamos ahorita en el intermedio platicando cosas muy interesantes con Alejandro, pues si nos quieres... No, invitemos a todos a escuchar. A todos, sí. Claro, pues nos hablabas un poco cuando ya en época de Cárdenas, pues ya empezaba a tomar forma todo lo del ejido, y cuáles fueron de algún modo las consecuencias entre algunas haciendas y otras en la productividad, que es lo que estábamos platicándose ahorita en el intermedio, ¿no? Exacto. Lo que platicábamos era, por ejemplo, cuando vino Cárdenas, que él estuvo en la hacienda, estuvo 2, 3 veces en la hacienda, y en realidad les comentaba yo que la familia estaba ahí. Lázaro Cárdenas. La familia estaba ahí, no fue como en otras haciendas, por ejemplo en Hidalgo, en muchos lugares que eran haciendas pulqueras, que cuando se vino la revolución la gente se fue y las dejaron abandonadas, entonces llegaron, repartieron y no había nadie. Entonces muchas haciendas muy grandes quedaron con la casa y a lo mejor 4 o 5 hectáreas. Aquí la hacienda funcionaba y estaba toda la familia y era productiva. De las últimas veces que llegó, hay una anécdota que en las últimas veces que vino, la última vez que vino Cárdenas a repartir, estaban en el comedor de la hacienda y ¿cómo se llama? Pues venía con toda su gente Cárdenas, y estaba mi bisabuela, que si ven la foto le daba susto al miedo. Era una señora muy imponente. Sí. Entonces ya que se iban a sentar a comer, se iba a sentar Cárdenas en la cabecera y le dijo: un momentito, esta es mi casa y aquí la que manda soy yo. Y se sentó en la cabecera y ahí lo sentó a un lado. Y eso existe como anécdota y está totalmente documentado. Está bien documentado y increíble. No hay para que vean el talante de la señora. Sí. Interesante. Entonces sí se repartió, y como les platicábamos hace rato, en la hacienda existían los medieros, que en aquel entonces, cuando existían como medieros, trabajaban la tierra con los aperos de la hacienda, los animales de la hacienda y todo eso, y había quienes cultivaban entre 10 y 15 hectáreas, algunos dependiendo el lugar, hasta 20 hectáreas de terreno. Y cuando se hizo el reparto agrario, pues la gente no quería mucho lo del reparto, porque primero, de todo lo que cultivaban, cuando se hizo el reparto agrario en tierras de cultivo, les tocaron entre 4 y 5 hectáreas a cada uno. O sea, cuando dices no querían, estás hablando no querían, del beneficiario, el beneficiario último, o sea, que sería el campesino, el trabajador. Sí, entonces los tuvieron que, pues ahora sí que los tuvieron que convencer, porque les dijeron, el reparto agrario se tiene que hacer porque se tiene que hacer. No era de que aquí no vamos, o sea, era una cosa a nivel nacional. Entonces, no era una votación. O lo aceptan, o la dotación de las tierras se le van a dar a otras gentes, y van a venir gentes de otro lado, entonces tuvieron que quedar, lo tuvieron que aceptar, ¿no? Déjenme mandar un par de saludos. Adolfo Prieto dice: muy buena música y muy interesante el tema. Muchas gracias. Saludos, Adolfo. Y Héctor Arbizu, que va a estar de hoy en 8 aquí, que acaba de escribir su libro. Ya hay otro escritor aparte de ti. Okay. Nos manda saludos y en especial a la familia Amieva. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, bueno, continuamos. Perfecto. Entonces les decía yo que perdieron, ahora sí que, yo no sé si era un privilegio, sino que perdieron ese beneficio, porque el privilegio no era, ¿no? Perdieron ese beneficio, entonces tuvieron que conseguir, ya cuando se vino el reparto agrario, pues se quedaron con las tierras, pero no tenían ni los aperos, ni los animales, ni nada. Porque todo, cuando se hizo el reparto agrario, se repartieron las tierras. Pero en aquel entonces, cuando se hizo el reparto, empezaron a bajar, como Chichimequillas era más de cerro, de potreros, entonces empezaron a bajar todos los animales, ¿sí? Sí. Y todo eso se vendió. En aquel entonces, cuando se vendió todo eso, pues se quedó nada más en la hacienda lo que se necesitaba para las tierras que quedaron en la hacienda. Y entonces hasta que
no sé si la gente sepa que cuando termina todo el problema revolucionario por revolucionario y todo eso, funden todas las armas, los cañones y muchísimo material, y con eso el gobierno se dedicó a producir arados, que los empezaron a repartir a nivel nacional. Pero mientras tanto, pues la gente se quedó sin nada. Entonces, aparte, en esa época vino una hambruna, porque como ahora vino que no llovió. Seguimos hablando en el sexenio de Cárdenas. Sí, ¿sí? Que no llovió mucho en esta zona. Entonces, pues, la gente se quedó muy desconcertada, ¿no? Y pues así fue como quedó lo del reparto, ¿no? Ahí. Y los que se quedaron, entonces, por ejemplo, el ejido de Chichimequillas tenía muchas partes, como era tan largo, que daba desde San Vicente Ferrer hasta las torres del Pinal del Zamorano, pues muchos se quedaron con zonas de bosques, otros con potreros y todo, pero también se quedaron con los potreros, pero los animales no se repartieron, todo eso se bajó, todo eso se vendió. Sí. ¿Sí? Entonces, originalmente estaríamos calculando unos 20,000 hectáreas, dices, de lo que sería 22,000, ¿verdad? Sí. Con todos estos perímetros que nos dices. Sí, exacto. Por ejemplo, cuando... De 22,000 a 9. Ese fue el saldo. Bueno, sí, pues sí. Todavía hay unas partes ahí de tierras y todo eso, ¿no? Claro. Todavía hay unas partes ahí de tierras y eso, ¿no? Pero así fue. Por ejemplo, cuando se repartió todo, se bajaron, pues, todas las, ¿cómo se llama? Se vendió toda la boyada, se vendieron las mulas, se vendió ganado, se vendió todo, menos lo que todavía quedó en los potreros, que se quedó la hacienda. Pero como anécdota, y volviendo a hablar de los hijos de mi bisabuela, en ese entonces se vino un problema en Cuba, la guerra de Cuba. Había una guerra en Cuba. Entonces, todo el ganado se embarcó, se mataba, se salaba la carne y la mandaban a Cuba y a otros lugares. Porque eso pasó en muchas haciendas, o sea, un superávit de carne y todo eso, pero se mandaba, por ejemplo, era demasiado, a uno de los tíos, a tío Luis, le tocó hacer ese negocio de vender todo el ganado y ¿cómo se llama? Que se matara, se salara y que se fuera a Cuba. Pero pues dijo, le cayó el dinero y dijo, de aquí soy. Pues regresó 1 año y medio después, se perdió. Pues sí. O sea, pues, como no sabía trabajar, dijo, pues de aquí voy a vivir. Entonces, pues, otra anécdota es, por ejemplo, una de las cosas que hizo mi bisabuelo, hizo un túnel que va de Chichimequillas hacia la presa del Carmen, que es donde estaba un lugar que se llama Los Baños, que es un lugar donde había un manantial. Entonces el agua brotaba camino a la presa, donde es ahora la presa, ahí en Los Baños. Entonces hizo un túnel. Hay un poblado, ¿no?, que se llama así, Los Baños. Sí, así se llama porque ahí había unos baños, eran aguas termales. Así es, sí. Y ahí es donde estaba la tenería. Sí. Ahí. Entonces hizo un túnel que iba desde el poblado de Chichimequillas por abajo hasta la parte de abajo del manantial. ¿Qué largo más o menos sería eso? Como 5 kilómetros. Caray, qué obra. De 5 kilómetros. Sí, es mucho. ¿Sí? Se dice fácil, pero... Entonces el agua la empezaron a llevar y salía hasta el poblado de Chichimequillas. Claro. Sí. Impresionante, ¿eh? O sea, qué obra. Sí. Luego había un tubo que iba de ahí a la hacienda y que por desnivel llegaba el agua a la hacienda libre y era agua tibia, pues son aguas termales. Entonces el agua salía más o menos a 40 grados. Sí. Y eran 4 pulgadas de agua mañana, tarde y noche. Y, pues, ¿qué fue lo que pasó? Otro tío, un día dijeron, no, pues vamos aquí, que el agua, que no sé qué. Pues no hay agua, ¿cómo que no hay agua? Que la habrían desviado. Tío Pepe sacó todo el tubo que iba desde la boca del túnel hasta la hacienda y lo vendió. Ah, qué barbaridad. No, eran terribles, eran terribles, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo vendió. Entonces tuvieron que empezar a funcionar otra vez norias que estaban ahí en la hacienda y todo eso, pero el agua llegaba
Bueno, pues no es que decir que tuviste familia con mucha visión y otra con no tanta. Una con mucha visión y otra con... No, el bisabuelo era súper trabajador, él y el hermano. Íñigo Noriega, aquí hay muchas historias de Íñigo. Íñigo llegó a México después que él, pero uno era muy bueno para hacer negocios, para inventar negocios, y el otro era muy bueno trabajando. Por ahí hay un rancho de los Noriega, ¿no? Ahí cerca de la hacienda que está en la 55, ¿no? Donde termina la bajada. Bueno, al menos yo una vez fui con un compañero, en paz descanse, en Joaquín Noriega, y ahí a él le tocaba ir los fines de semana a cuidar las vacas y todo pero eso. él no era familiar, ¿no? Y él tenía ese establo, está pegado a San Rafael. Eso, Sí, él se sí. apellidaba Noriega y eso. Sí, no hay, yo les digo, pues, todo se vendió y así se fue haciendo chiquito, ¿no? Y otros se fueron, otros, por ejemplo, el tío Ángel, era Guillermo, porque se conocía como Ángel, pero era Guillermo, él se metió a trabajar a lo que era Luz y Fuerza del Centro. Fue el único que dijo, no, pues voy a trabajar. Y en aquel entonces lo mandaron a Michoacán, allá cerca del Paricutín. Y cuando empezó la erupción del Paricutín, lo mandaron de regreso a Querétaro. La mamá todavía vivía, y cuando regresó a Querétaro, fue y lo sacó de trabajar, que no era posible que un hijo de ella trabajara. O sea, imagínense la mentalidad de ellos, ¿no? Cuando ella y había el un esposo, estatus todo que lo mantener, hicieron ¿no? fue trabajar toda su vida y ser productivos, a decir, ¿cómo es posible que uno de mis hijos trabaje? Y no vive de sus rentas. Lo sacó de trabajar, y entonces, pues, como lo sacaron de trabajar, pues poco a poco se fueron deshaciendo de las fracciones, fueron vendiendo pedazos y pedazos y pedazos, y fueron fraccionando todo lo que había quedado dentro de la hacienda. Si ustedes ven escrituras de terrenos, en un lapso de 10, 15 años fueron de 8, 10 gentes. Claro. Iban pasando y pasando y pasando, porque entonces compraban y vendían. ¿Sí? Ahora, Alejandro, bueno, yo quería participarte un poco, algo que ya conoce tu primo, porque ya les medio platiqué en alguna ocasión, porque es una historia más hacia atrás todavía de cómo viene encadenándose la historia de esta propiedad, ¿no? O sea, aquí yo me estaría regresando al siglo XVIII, porque yo me encontré, la primera vez que nos hicieron el favor de invitarnos, me sonó que había leído yo en algún lado lo de la hacienda de Chichimequíes, dije, creo que tengo alguna información por ahí, y este libro, que se llama 4 grandes dinastías mexicanas de los descendientes de los hermanos Fernández de Lima y Barragán, la autora es Matilde Cabrera y Piña de Corsi. Hay un capítulo aquí que verdaderamente parece leyenda, ¿no? Pero resulta sumamente interesante y es parte de lo que estamos ahorita actualmente todavía investigando con más detenimiento, ¿no? Y aquí hablamos de un personaje que se llama Felipe Fernández de Lima y Barragán, casado con una descendiente de la línea de los Moctezuma, que se llama doña María Faustina Ortiz de Zárate. Este personaje era un hombre de negocios muy, muy brillante, y dice aquí, lo voy a leer, es un párrafo, pero que vale la pena que el auditorio lo conozca, ¿no? Dice, llegó a amasar una cuantiosa fortuna que le permitió comprar al contado por la suma de más de 200,000 doblones de oro. O sea que nada más imaginar esas cantidades puestas en montoncitos, ¿no? Dice, los bienes globales del discutido señor arzobispo de Manila, ya es que estábamos platicando hace rato al entrar algo de Santa Rosa, ¿no? De Viterbo. Bueno, dice, don Manuel Antonio de Rojo y Vieira, era el nombre de este arzobispo. Dice que fue víctima del ataque inglés a Manila, esto fue en 1862, si no me equivoco, y aprisionado, muriendo poco después, y el virrey ordenó el remate de su cuantiosa fortuna en México, que entre otras unidades contaba con la fabulosa hacienda de San Juan Evangelista del Mezquite. No sé si te suene a ti. Sí. Uh-huh. Estas propiedades abarcan desde mucho más arriba de Ciudad del Maíz
hasta pasado el Tulillo, hoy conocido por el ébano. Esto es ya casi en el Golfo, o sea, en la unión entre Tamaulipas, Veracruz y entre Veracruz y Tamaulipas, ¿no? Y dice, conocido como el ébano, casi tocando los litorales del Golfo. Dice, don Felipe Fernández Barragán las compró en 1757. Yo aquí creo que esta fecha está equivocada, porque le he estado investigando, creo que fue en el 87. Dice, para dar una idea de su extensión y riqueza, quiero decir que en el curso de las diversas sucesiones testamentarias a través de los siglos, este territorio se fue dividiendo en las siguientes haciendas. Entonces ponen muchos nombres, voy a nada más mencionar algunas, pero son 21. El Naranjo, Atascador, el Tulillo, el Limón, la Ciénega, bla, 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 bla. Y las últimas de San Diego de la Trasquila en el estado de San Luis Potosí y la hacienda de Chichimequillas en Querétaro, porque comentamos que hay otras con el mismo nombre en Guanajuato y en Guanajuato, exactamente. Dice, todas estas que he mencionado son señoras haciendas y no simples ranchos, y para dar una idea de ello, mencionaré una solamente, la de la Estancita, propiedad de mis abuelos, o sea, de la autora del libro, que contaba con la friolera de 50,000 hectáreas de terreno. Quise traer esto como dato porque aquí es donde se liga un poquito esta parte que no está muy clara en el siglo XVIII, que aparentemente todo esto era patrimonio del arzobispo que le fue expropiado por Carlos III por haber entregado Manila, por haberse rendido. Y entonces lo agarraron de chivo expiatorio y sacaron a remate todas sus propiedades. Entre esas 21 haciendas estaba Chichimequillas, según esta autora. Entonces yo creo que este es un dato que puede ser de mucho interés para la familia de ustedes. Sí, está interesante. Ahora, yo dentro de las cosas que oí, por ejemplo, está el Mesón y está Chichimequillas. El Mesón es mucho más viejo. Chichimequillas es supuestamente como 100 años más viejo, hasta por el tipo de construcción, todo. Sí. Y hay que aclararle al auditorio, ¿no? Que la Chichimequillas, o sea, el casco está enfrente, cruzando la calle, cruzando el camino real. Se quedó, y luego se le quedó el nombre de Mesón, porque ahí es donde paraban las diligencias y todo eso con cargamentos de plata y oro, ¿no? Que llevaban. Todo lo que movían por ahí. ¿Cómo se llama? Dentro de las cosas que platicábamos es que por ahí en algún lugar hubo una cruz, ya no se le ve ni la fecha, pero decía 1745 ahí en la hacienda. Y se supone que es la fecha más o menos en cuando se empezó a construir. Y según esto, los que llegaron ahí fueron los carmelitas, pero no era como tal hacienda. Chichimequillas se construyó como una escuela de oficios, ¿sí? Entonces ahí enseñaban a todos los de la región carpintería, tenería, jarciería, cerámica, todo eso. ¿Y qué es lo que pasaba? En la época que había que labrar el campo, la gente se iba a hacer las labores de labranza y todo eso, y cuando se terminaba la cosecha, seguían con la construcción de la hacienda. Por eso se dice que dice 1747, y según lo que me platicaban, más o menos se terminó más o menos en 1821. Si ustedes ven la hacienda, la parte de atrás es una construcción más vieja que la de enfrente, y hay bardas en las que se ve a dónde la levantaron una vez, 2, 3, 4 veces. Se ven las líneas de cómo fueron levantando y cómo fue creciendo en el tiempo. Entonces, comentabas también que, o sea, por el año 1821 también estuvo por ahí Iturbide. Estuvo, supuestamente, el que fue dueño un tiempo de Chichimequillas fue Mariano Arista, siendo presidente. ¿Sí? Que eso después de cuando Juárez quita las Mariano Arista fue inmediatamente antes de Santana. Sino 1852-53, sí, cuando le quitan los bienes al clero, el que quedó como les recogen todo al clero, se dice que uno de los primerititos dueños después fue Mariano Arista. Exacto. ¿Sí? Ya se nos terminó el tiempo.
Sí. Sí, ya aquí dice 1 minuto para despedirnos. Para cerrar. Alejandro, estamos pues encantados de la narración. Espero que podamos volver a Claro, con mucho así gusto. junto con la historia del mesón y complementar con lo que ocurría en Chichibienquillas, volvernos a ver en un futuro aquí a programar. Muchas gracias. No, hombre, encantado. Sí. Mucho gusto, Gracias por la Alejandro. invitación. Sí, gracias, Claudio. No, muchas gracias a ti, Raúl. Sí. Gracias por la invitación. Gracias a Erika Reyes aquí en Controles Técnicos. A ustedes, amigos, les deseamos que tengan un bonito fin de semana y pues nos vemos hasta la próxima. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.